Saludos, ¿qué tal? Bienvenidos. Aquí abrimos nueva edición de La Lengua Desatada, el tiempo para hablar de la lengua desde muy diferentes ángulos y hoy verán de qué les vamos a hablar. Seguro que en cualquier conversación entre amigos, cuando surge una duda sobre si algo se dice de esta manera o de la otra, siempre hay alguien que dice: bueno, la Real Academia dice que sí, que esto es correcto. Bueno, la Real Academia manda mucho o quizá no tanto. Ahora lo vamos a descubrir. Vamos a saber también si la lengua es o no muy conservadora. Vamos a descubrir por qué a veces tratamos de adaptar las palabras al femenino o al masculino, quizá forzando la situación. Y no estoy hablando en este caso del femenino, sino más bien del masculino. Cuando hablamos, por ejemplo, de modistos, que nos hemos dado mucha prisa en adaptar esta palabra a los hombres que cosen. Bueno, de todo esto vamos a hablar y de otras muchas cosas con nuestro invitado de hoy, que es catedrático de lengua de la Universidad de Salamanca y que además, y ahora vamos a explicar esto, es académico correspondiente de la Real Academia de la Lengua Española. ¿Qué tal? Está con nosotros Julio Borrego. Muy buenas. Hola, buenos días. Gracias por venir al programa, gracias por asistir a este tiempo en el que vamos a hablar de la lengua. Bueno, Julio Borrego, los espectadores que están en casa y que siguen este programa y que lo seguían en la versión confinada, saben que este nombre ha salido aquí varias veces, Julio. Algunos porque lo han mencionado como maestro, lo decía Noemí Domínguez, que abría esta nueva etapa del programa. Mi maestro, Julio Borrego, tiene una amplia serie de publicaciones, es profesor. También me gusta decir que un buen divulgador, porque cuando yo te llamaba, Julio, para venir al programa, me decías: en parte es nuestra obligación también, ¿no? Salir de las aulas. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué me decías esto? Totalmente de acuerdo. Pues sí, es decir, la sociedad tiene derecho a saber lo que hacemos y por qué nos paga. Es decir, nuestros estudios, pero no solamente los de lengua, o los de lingüística, o los de letras, sino también los de física, los de química, pues deben ser divulgados, porque la gente que nos paga, tiene la obligación de saber qué es lo que hacemos. Nuestro trabajo no debería quedar solamente en el laboratorio y que lo conozcan los especialistas. Lógicamente hay que hacer un esfuerzo para poner la ciencia al alcance de las personas que no se dedican a eso, pero hay que hacerlo y yo siempre que me lo piden lo hago en todos los medios. Nunca me he negado, he dado conferencias en los lugares más insospechados, incluso he participado en un congreso de pastores, no hace mucho tiempo. Un congreso de pastores, con la lengua específica del sector. Mi ponencia se llamaba ¿Qué hace un borrego en un congreso de pastores? Bueno, un borrego, Julio Borrego, Julius Agnus. Julius Agnus era el nombre con el que aparecía Julio Borrego en este libro, que es el libro del buen Folgar, que lo he querido traer porque también te han mencionado por este libro en alguna ocasión en este programa. Esto fue como un divertimento. Yo he mirado qué fecha tenía puesta en el libro, el año 96, por lo menos el mío está firmado en esa fecha. Esto fue un divertimento en el que hacíais unos poemas al estilo medieval, ¿no? Sí. Pero es un divertimento que fue surgiendo poco a poco. Eso empezó, un día estuvimos haciendo una investigación a ver cuándo había sido el primero, fue hacia los años 80, hacia el año 80 apareció el primero, apareció en forma de pliego anónimo que alguien dejó encima de la mesa de la biblioteca en la facultad, entonces lo leímos unos cuantos y empezamos a especular sobre quién lo habría escrito y no solamente especulamos y llegamos a la autoría, sino que contestamos. Entonces empezó una serie de réplicas y contrarréplicas y se fue formando todo un género que consistía en que hablábamos en lenguaje medieval de lo que ocurría en la universidad y luego contábamos un chiste. Y cuando ya teníamos muchos de esos pliegos, había un montón, pues alguien sugirió la idea de que se publicara y la universidad hizo una edición preciosa utilizando el mismo papel y la misma letra del diccionario de autoridades. Ajá. Pues el libro del buen Folgar, que ha sido... Sánchez Paso se ocupó de hacerlo, hizo una edición preciosa. Una edición muy bonita, y pone Manolo Sabat, porque esto era Manolo Sabat, que era ¿quién? Manuel Pérez López. Él era fingíamos ser unos monjes que allá por el siglo XIII frecuentaban el convento que era la Universidad de Salamanca. Y contábamos historias supuestamente del siglo XIII, eran historias actuales, lógicamente. Historias actuales, pero con lenguaje medieval. Eso ha despistado muchísimo a mucha gente, a los bibliotecarios que no saben
dónde colocarlo. ¿Dónde catalogarlo, no? Etcétera, ¿Esto dónde lo etcétera. ponemos? Sí. Bueno, hablamos de este libro, como yo decía, porque alguna vez ha sido mencionado en el programa, porque me parece una joyita, un libro precioso con ese humor del que estábamos hablando, que no le falta nunca. Digamos Julio. que es un libro extraño, como mínimo. Un libro extraño, sí. Original. Digo yo que el humor no te falta, porque también hay otro libro del que vamos a ir tirando del hilo en esta conversación, nos ha dado muchas ideas para conversar, que es Cocodrilos en el diccionario. Ya con el propio título vemos que también están tratados muchos temas de lengua, pero sin dejar la ironía, ¿no? Sí. Bueno, a mí el humor me parece un instrumento pedagógico fundamental. Pedagógico, no solamente pedagógico, sino un instrumento fundamental para afrontar la vida, pero también para enseñar. Entonces, una materia tan árida como la que yo doy es insoportable, que doy sintaxis, gramática. Eso no se puede soportar si no lo aderezas un poquito con un poco de humor. Unas gotas de humor, y siempre que puedo lo hago. Pues hemos empezado hablando del libro del buen folgar y de los cocodrilos en el diccionario. Después mencionaremos algunas de los apartados que tiene ese libro, que son muchos y muy interesantes, pero voy a empezar quizá con lo más árido, ¿no? Porque cuando decimos la Real Academia de la Lengua, suena muy solemne, y hablamos de académicos de número y académicos correspondientes. Y yo he dicho al comenzar, Julio, que eres académico correspondiente. ¿Correspondiente a qué? Vamos a explicar qué es esto. Correspondiente a qué, eso es lo que suelo yo decir. Yo soy académico correspondiente, pero no sé correspondiente a qué. Bueno, a ver, lo explico. Sí, la academia tiene varios tipos de académicos, no solamente esos dos, pero varios tipos de académicos. Tiene los académicos de número, que son los que realmente integran a la Real Academia, los que tienen sillón, aunque esto del sillón es una cosa simbólica, no es que cada uno se siente en su letra, ¿no? Cada uno se sienta. No hay nadie que se siente en una ñ, hay una ¿no? mesa grande y ahí se sientan alrededor, pero no se sientan en su letra, eso no hay por qué respetarlo. Entonces, esos son los académicos, digamos, auténticos. Los que se llaman de número, que no sé por qué se llaman de número. De número, efectivamente, y esos pues tienen una ceremonia de votación, una ceremonia de entrada, un discurso, en fin. Bueno, y luego están los correspondientes. Los correspondientes somos una especie de colaboradores de las academias. Yo no sé si ahora respetan mucho esto, pero antes solían distribuirse por zonas geográficas, es decir, yo soy académico correspondiente por Castilla y León, y entonces me ocupo de labores en las cuales la academia necesita más gente de la que tiene para que ayudemos. Y nos hacen encargos. Entonces, por ejemplo, a mí me encargaron una cosa que me encantó, que fue colaborar en la última edición de la gramática. Entonces yo colaboré muy activamente en la última edición de la gramática, que es uno de los acontecimientos profesionales más importantes que me han ocurrido en mi carrera académica. Esa es la labor de los académicos correspondientes. Correspondiente. Y ahí no hay un número fijo. Ahí puede variar. Así como en los de número hay un número fijo, de modo que hay que esperar a que uno fallezca, porque la condición de académico numerario es vitalicia, hay que esperar a que uno fallezca para que salga su sillón. En los correspondientes no hay un número limitado. La academia puede nombrar los que quiera. ¿Tú tienes algo que ver, Julio, en esto de esta palabra entra, esta no entra, o no? Porque a veces pasa, ¿no?, que decimos... Si tengo algo que ver. ¿Cómo deciden los académicos? Esta palabra la vamos a poner en el diccionario y esta no. Sí, vamos a ver, se hace una propuesta que puede ser de un académico o que puede ser de una persona ajena a la academia. Por ejemplo, a mí hace poco me escribió un colega de geografía, no era de geografía, no, de historia, y me decía, mira, yo creo que esta palabra, que era una palabra de su oficio, esta palabra está mal definida en el diccionario, yo creo que habría que cambiar la definición. Entonces yo hice una propuesta a la academia, escribí, y entonces la academia, eso no se decide así en una tarde en torno a la mesa tomando un café, como piensa la gente que se hace. Eso se pasa a un departamento que se llama de lexicografía, y en ese departamento investigan exhaustivamente en los muchos textos de que hoy dispone la academia qué uso tiene esa palabra. Entonces deciden si la persona que ha propuesto eso tiene razón o no, y si consideran que tiene razón, incorporan la enmienda o incorporan la palabra, y si consideran que no hay razones para hacer eso, no lo hacen. Pero se decide muy concienzudamente a partir de especialistas que trabajan en todo un departamento que tiene a su disposición muchísimos medios de los que antes no se disponía. Yo decía al principio que muchas veces en la conversación con los amigos o en la familia, cuando hay dudas, se dice, no, pues esto dice la academia que sí. Entonces, ha habido, por ejemplo, palabras que han resultado polémicas, como esto de la almóndiga y la concreta. Sí. A ver, hay personas que dicen, oye, pues la academia lo admite. Hombre, la academia lo admite...
relativamente, ¿o no? Dice que es un vulgarismo, dice... Claro, es que vamos a ver, en el diccionario hay unas pequeñas letras que en la versión electrónica ahora están en azul y abreviadas, que son lo que se llaman técnicamente marcas. Entonces, esas marcas son importantísimas. Entonces, por ejemplo, concreta no viene, sencillamente en la última edición no viene, yo no sé si viene en otras anteriores, en la última no. Almóndiga sí, pero dice desusado. ¿Qué significa eso? Que ya no se usa. Y luego dice vulgar. ¿Qué quiere decir esto? Que la gente culta ya no la usa y la gente que la usa tiene poco nivel cultural. O sea que bueno, están ahí, vamos a ver, pero... la palabra existe, la palabra se usa, la palabra se dice, por tanto pertenece al español. Toda palabra que la gente dice pertenece al español. Lo que pasa es que tiene unas condiciones de uso diferentes de otras palabras, y eso es lo que marcan las, valga la redundancia, marcas del diccionario, que hay que tener en cuenta. O sea que hay que mirar claro, también un poquito más. A mí también ¿no? me dijo una vez, es indignante que Sayagué se defina en el diccionario como rústico. Tienes por favor que cambiar eso. Y digo, vamos a ver, pero léetelo bien, dice antiguamente rústico, antiguamente, ¿eso qué quiere decir? Que ya no, pero es que en el Quijote sí. Y es que esas palabras antiguas tienen que estar, porque si yo leo el Quijote, necesito saber qué significa eso. ¿Vale? Pero hay que leerlo todo y en su contexto, claro, como claro, estamos diciendo. por ejemplo, el bello sexo. Se ha pedido que se quite el bello sexo del diccionario para referirse a las mujeres. Ya, pero es que los novelistas del 19 usan eso. ¿Cómo el medio sexo? A ver, cuéntame esto. El bello sexo son las mujeres. El bello sexo. O el sexo débil. Se ha usado el sexo débil y el bello sexo para las mujeres. Entonces, ha habido gente que ha dicho, por favor, eso hay que quitarlo del diccionario. Eso no se puede usar hoy día. Y la Academia dice, de acuerdo, no se debe usar hoy día. Pero eso lo usa Galdós, se usa en el 19. Los novelistas del 19 lo usan. Y una persona que lea a Galdós o a los novelistas del 19 quiere saber qué significa eso. Pero eso está especificado. Y está bien que esté en el diccionario. Está especificado, que claro, es una cosa antigua. Poniendo anticuado. Anticuado. O sea, ya no se usa, pero se usó y significa tal cosa. Claro. Bueno, pues ahí queda esa aclaración sobre las almóndigas, las croquetas y el sexo bello. Yo esto no... El bello sexo o el sexo débil. O el sexo débil sí, ¿no? Lo hemos se ha oído usado muchas eso veces. para las mujeres, ¿eh? Pero claro, lógicamente ahora ya no lo usa nadie, pero se ha usado, entonces, y está en obras que se leen mucho. Y tú defiendes que tiene que estar ahí para que el que consulte ahí, sepa que existe, pero que ya es una cosa anticuada, completamente fuera de la lógica actual. Adarga no se usa hoy día adarga, pero si uno lee el Quijote, está en el Quijote y uno puede querer saber qué significa adarga para entender el Quijote. Entonces está bien que esté en el diccionario. Bueno, cuando leamos el diccionario, cuando busquemos una palabra, buscaremos todo. Lo que pone, la letra pero pequeña... hay que mirar la letra pequeñita donde dirá anticuado, que significa que ya no se usa. Hay palabras que van desapareciendo sí o sí. Ahora decías adarga, pues hombre, hoy día nadie dice adarga, pero verás, entrando en la biblioteca, que es donde grabamos este programa, me encontraba que hay un grupo que actúa y que se llama Ringorrango, que es un nombre súper bonito. Ringorrango es una palabra que ya no se emplea, ¿no? No, se emplea poco, como tantas otras que se están ¿Cómo perdiendo. definimos Ringorrango, para empezar? Pues el diccionario dice que son los adornos del mandil, por ejemplo, y de la vestimenta antigua. Supongo que de ahí han tomado el nombre este grupo folclórico, pero tiene connotaciones peyorativas, ¿eh? Sí, en realidad, yo diría porque que sí. Ringorrango suele utilizarse cuando los adornos son excesivos. Claro. No tiene muchos ringorrangos. En mi pueblo, que se usa esa palabra, o se usaba, se aplica también no solamente a los vestidos, sino a lugares muy complicados, o a cualquier cosa que sea muy complicada. Es que ese camino tiene muchos ringorrangos, o esa casa tiene muchos ringorrangos, que son, pues eso, recovecos, con la connotación de excesivos. Como bigarrado, ¿no? Como demasiado lleno, demasiado adornado o excesivo en general. Eso es lo que dice el diccionario, que es un adorno excesivo. Pero vamos, supongo que también simplemente podemos quedarnos con la idea de adorno, sobre todo del mandil. De la vestimenta tradicional. En esta conversación que estamos manteniendo con Julio, bueno, hace un momentito hablábamos de estas expresiones anticuadas, como por ejemplo lo de el sexo débil. Sí. Claro, ahora con la llegada de las mujeres a todas partes tenemos un problema muchas veces a la hora de referirnos a profesiones o actividades que antes no desarrollaban las mujeres y que ahora sí. Entonces, las mujeres queremos estar en todas partes y queremos estar también en la lengua, pero los académicos, al igual que defiendes que tiene que estar adarga en el diccionario, por muy antigua que sea, los académicos muchas veces decís, bueno, pero es que no tiene lógica gramatical
poner aquí una A cuando no la tiene. Claro. Por eso se os tacha muchas veces de anticuados Sí, y hasta sí. de rancios a veces, ¿no? Decir, hombre, Sí. la academia, Sí. ¿cómo no permite que digamos... Sí. Sí, pero esto ¿sabes qué terminado pasa? en A? Pero luego cuando la academia permite ciertas cosas, dice que se ha bajado los calzones, También. que son unos calzonazos los académicos actuales que lo admiten todo. O sea, encuentra las dos tendencias. O sea, que hay que desprenderse un poco de la opinión de la gente y, como yo te decía antes, estudiarlo con detenimiento, comprobando textos, etcétera. Entonces, ¿cuál es la postura de la academia con respecto a eso? Pues la academia lo que hace ahora mismo, la academia que al principio fue juez, es decir, la academia decía, esto es lo que debe decirse, ahora quiere ser notario, es decir, esto es lo que dice la gente culta. Fíjese, yo no le digo que diga usted una cosa o la otra, pero sepa que la gente culta dice esto. Entonces, si usted quiere parecer gente culta, debe decir esto, que es lo que dicen los cultos. Entonces, lo que hace es mirar los textos y ver cuáles son los usos y dar fe de esos usos. Entonces, claro, los femeninos, todos los femeninos para las profesiones son aceptables. Por ejemplo, juez y jueza, Lo que que pasa acabas es que de... como algunas profesiones solo muy recientemente han sido desarrolladas por mujeres, los femeninos suenan raros. Pero a ti te sale decir jueza, por ejemplo, a mí Claro, me sale decir jueza sonaba muy perfectamente. raro al principio y ahora ya me suena bien. Uno se acostumbra. En cuanto empiezas a leerlo, se acostumbra. Entonces, es perfectamente legítimo que termine en A un femenino. Claro, Pero, porque muchas veces nos dicen los Sí, sí, expertos, sí. si no digo juezo, ¿por qué digo jueza? Sí, Bueno, pues porque claro, hay que diferenciar. Claro. Pero hay que hacer varias advertencias. Primera advertencia, el femenino no tiene por qué terminar en A, ¿eh? O sea, es falsa la idea de que todo lo que no termina en A no es femenino. Por tanto, juez puede ser femenino. Tú puedes decir jueza si quieres, pero si dices la juez, no pasa absolutamente nada, porque no hay obligación de que un femenino termine en A, ni de que un masculino termine en O. Esa es la primera advertencia que hay que hacer. Otra advertencia que hay que hacer es que a veces hay una cierta incoherencia en la postura de la adición de ese morfema, ¿no? Porque, por ejemplo, algunas personas quieren quitar... algunas personas consideran discriminatorio no poner la A, Claro. pero otras personas consideran discriminatorio poner marcas para el femenino. Y dice que ¿por qué poner marcas para el femenino y por qué no usar una forma común para los dos? Por ejemplo, hoy sabes que poetisa está mal visto. Bueno, pues poetisa tiene marca de femenino. ¿Por qué le quitamos la marca de femenino y decimos poeta? Si decimos poeta, estamos utilizando una forma común. A las ¿Por qué poetas en general ¿por no qué les el poeta y gusta? la poeta y no el juez y la juez? Claro. A ver, las dos posturas son correctas, pero, Pero luego, claro, hay que aquí ser coherentes. también entra la política y luego cuando alguien dice Claro, portavoza, claro, es que causa esto- risa, y sin embargo es que decimos esto lo- jueza es y que no es- nos causa ninguna Claro, risa, ¿no? pero es la fuerza de la costumbre. Claro. Luego, hay otra incoherencia, y es que los masculinos en A no se cambian a masculinos en O. Me has mencionado en algún momento el caso de Modisto, pero Sí, lo decía al principio del programa, sí. pero esos casos son rarísimos. ¿Verdad? Sí, porque no se dice, habría que decir el futbolista y el artista. Y el periodista. El periodista, y no se hace. Es decir, mientras que se cambia la O en A, no se cambia la A en O, salvo contadas excepciones como el modisto y la Sí, modista. ahí es que hubo mucha prisa, ¿Sabes? ¿no? Sí, por tener que Sí, actualizar, no sí, sé, parece sí, que sí, no se sí. sentía nadie Solo cómodo. hay muy pocos casos en que la A haya pasado. Azafato es uno de ellos, enfermero es otro de ellos, pero hay muy pocos. Y fíjate, además, hay una cosa curiosísima, y es que cuando el masculino procede de un femenino que ha pasado a O, por ejemplo, enfermero, azafato, el masculino no incluye los dos géneros. O sea, vamos a ver, si yo te digo los abogados, puedo incluir abogados y abogadas, aunque ahora eso se critica, pero lo puedo incluir. Si digo los alumnos, puedo referirme a los alumnos y a las alumnas, pero si digo los azafatos, solo son hombres. Solo son hombres, exacto. Y eso ocurre, y si digo los modistos, solo son hombres. Es decir, eso ocurre con todos los masculinos que proceden de un femenino, como modisto, Todos se azafato. quedan expresamente Sí, sí. para el masculino. Es curioso que en esos casos no se usa el masculino como genérico. En cambio, Bueno, los pues demás este tema, claro, suscita muchas pasiones a veces, muchas porque, pasiones. por Muchas lo que pasiones, sí. decíamos, Sí, porque, sí. bueno, al fin y al cabo, es cierto que la lengua es la que manda, ¿no? O sea, ya nos Sí, sí, podemos sí. empeñar Vale. en decir que portavoza está mal dicho, que si a la gente le empieza a sonar bien decir eso, llegará un momento en el que sea tan Sí, normal, que ¿no? sí.
tal como es la política de la academia ahora, lo que la gente acabe diciendo se incorporará. Será lo que se incorporará. Eso es lo que se incorporará. El pueblo manda, ¿no? Pero lo que no se puede decir es, lo que no puede hacer la academia es suprimir del diccionario una palabra que se usa, o que se ha usado. Si se ha usado y no se usa, tiene que ponerle anticuado, pero no suprimirla del diccionario. Enlazando con esto que decimos de los hombres y las mujeres, hoy quiero sacar también a colación un asunto del que hablaremos en otros programas, si es que quieres volver, porque me has dicho yo, si me tratas bien, vuelvo. ¿Vuelves, no, Julio? Vuelvo. Que es que si no tengo que contarte muchas cosas en el primero. Bueno, hay otro tema que sí que quiero plantear aquí, es el de las variedades, o sea, el uso de la lengua, cómo cambiamos de uso de la lengua, si somos jóvenes, si vamos haciéndonos mayores, y los hombres y las mujeres, porque cuando hablábamos antes de empezar esta conversación, me decías tú que hombres y mujeres conversan de maneras distintas. Y yo te decía el tópico. ¿A qué te refieres? ¿A que hablamos más? Y, a ver, cuéntame esto de que hablamos de forma diferente. Vamos a ver, se ha escrito mucho sobre la diferencia del lenguaje de hombres y mujeres. Bueno, ahí hay un sesgo, porque no suele llamarse diferencia de lengua entre hombres y mujeres, sino suele hablarse de la lengua de las mujeres. El habla de las mujeres, los rasgos femeninos, ¿por qué no los rasgos masculinos? Bueno, pues ahí también ha habido un sesgo sexista, digamos, del que hoy día los lingüistas somos conscientes y hablamos de variaciones de género, de variaciones de sexo, no decimos la lengua de las mujeres. Pero bueno, entonces, pues ¿qué pasa? Pues que hay diferencias, se percibe intuitivamente que hay diferencias. O sea, yo con mis alumnos el experimento de decir, si alguien dice, ¿qué ejército rosa más mono? O qué ricura de jersecito, y pregunto quién ha dicho eso, me dicen una mujer. Es decir, hay diferencias. Porque hay unos estereotipos ya asociados. Hay ¿no? unos estereotipos asociados. Bueno, entonces, en un primer momento lo que se hizo fue investigar qué decían los hombres, qué decían las mujeres, qué palabras decían los hombres, qué palabras decían las mujeres. Se hicieron unas listas, que si las mujeres usaban más diminutivos, que si las mujeres usaban más términos afectivos, más interjecciones, más eufemismos, que decían coñe y no coño, que si decían... Bueno, ¿y eso se ha documentado, digamos, está demostrado? Sí, eso es verdad. O sea, no es una intuición que tengamos, ¿no? Vamos a ver, eso era verdad, porque decir hoy que las chicas dicen más eufemismos y no dicen tacos es como de risa, ¿no? Bueno, eso era verdad que las mujeres usaban más diminutivos, incluso había una locutora, una presentadora del Tiempo que se llamaba Minerva Piquero, que decía... Hoy se está poniendo fresquito, hay que ponerse el abriguito, que se suponía que su nombre no lo diría. Bueno, era verdad. Estoy pensando en los hombres que presentan el Tiempo, pues Roberto Brasero se me viene a la cabeza. Sí. No me imagino yo diciendo, bueno, a lo mejor ahora dice, hay que coger la Rebequita, ¿eh? Sí. No pero lo que llamaba la atención en Minerva, por ejemplo, era el número de diminutivos que utilizaba para una cosa neutra como era un parte meteorológico. Bueno, eso era verdad, pero hoy día lo que fundamentalmente se investiga no es si las mujeres y los hombres dicen palabras diferentes, sino que conversan con un estilo diferente. Por ejemplo, no se comportan igual al tomar los turnos de conversación. Es decir, parece que los hombres invaden más el terreno de los interlocutores que las mujeres. Por ejemplo, se ha dicho que las mujeres hacen más preguntas que los hombres. Yo creo que no hacen más preguntas que los hombres, lo que sí hacen, o si hacéis, es más estructuras interrogativas, que no es lo mismo. No es lo mismo, porque hay estructuras interrogativas que no son preguntas. Por ejemplo, ponme un ejemplo. Por ejemplo, cuando mi mujer me dice, ¿tiendes la ropa? No me está haciendo ninguna pregunta. Te está invitando a tender la ropa. Bueno, entonces, lo que hacéis es usar más estructuras interrogativas. Eso es atribuido al papel dominada de la mujer, que no se atreve a afirmar. Que tradicionalmente ha venido pasando hasta ahora, ¿no? Bueno, también se ha dicho que hablan más, que habláis más, también se ha dicho que tenéis diferentes temas de conversación, que las mujeres tienden a hablar de personas y los hombres tendemos a hablar de objetos, los coches, el fútbol. Oye, pues esto nos abre un abanico enorme, ¿no? Tenemos que retomarlo, Lo si que te hoy parece. se piensa, o por lo menos es lo que yo pienso, me parece de lo más sensato que se ha dicho, es que las mujeres y los hombres tenemos una visión diferente de lo que es la conversación. Es decir, los hombres tenemos de la conversación una visión básicamente instrumental. Es decir, la conversación sirve para hacer algo. Por ejemplo, esto se ve mucho en las llamadas telefónicas. Hay muchos hombres que no quieren hablar por teléfono y solo llaman para algo.
Y cuando dan la En información cambio, se acabó. muchas ¿no? mujeres llaman para hablar. Es que hace eso es- mucho que no sé de fulanito. Claro. Son raros los hombres que decimos, y yo me incluyo, que decimos, hace mucho que no sé nada de fulanito, voy a llamarlo. Las mujeres, en las mujeres Para eso echarme un es parlado. muy frecuente. Entonces yo creo que las mujeres tenéis mucho más interés en la conversación como una actividad valiosa por sí misma. Yo creo que sí, que nos gusta mucho la Valiosa por sí conversación en misma. general. Y eso explicaría casi todo lo que se ha dicho. Por ejemplo, que habléis más, que hagáis más preguntas. Es decir, al fin y al cabo las preguntas son un medio de avivar la conversación, de introducir un nuevo tema. Que tengáis temas distintos y además más variados, porque eso hace que la conversación se anime. Que hagáis peticiones en forma de pregunta, porque eso suaviza el contacto. Es decir, las peticiones son siempre un acto agresivo y todo lo que las suavice es bueno. Y entonces hacerlo en forma de pregunta suaviza la conversación y hace que no muera. Entonces yo creo que esa es la verdadera teoría. Entonces hay lingüistas y psicólogos que opinan que hay dos auténticos códigos dentro de una lengua, uno es de las mujeres y otro de los hombres, y que pueden llegar a ser tan distintos que no se entienden. Voy a dejar aquí este tema porque no tenemos tiempo para más y antes de irnos tenemos que hacer dos pequeñas secciones, Julio, pero el próximo día, cuando vuelvas, que me has prometido que vuelves, lo vamos a retomar aquí, ¿quieres? Porque me ha parecido interesantísimo. Me parece estupendo, vamos. Y ahora, si te parece, vamos a hacer como siempre, muy rápido, que nos queda un minutín, fíjate, diminutivo. minutín. Nos queda un minutín. Nos vamos a ir a recomendar un libro. Julio, ¿has pensado qué libro me traes? Hombre, podría recomendar muchos, porque hay muchos que me han gustado especialmente, pero voy a recomendar un libro que es de un amigo mío, pero no lo recomiendo porque es amigo mío, lo recomiendo por su valía, que es el libro de Antonio Sánchez Zamarreño, Fragmentos del Romano, que es un libro de poemas que editó en una edición preciosa la Diputación de Salamanca hace unos años. Voy a explicar uno de los méritos fundamentales de este libro. Es un libro que tiene unos poemas cortísimos. Hay muchos que tienen un verso o dos o tres, como máximo tres. Cuando el que haya intentado hacer alguna vez poesía tiene la experiencia de que se le ocurren un par de versos geniales, pero luego hay que terminar el poema y empezarlo. O sea, hay que ponerle un principio y un final. Entonces, Antonio tuvo la genial idea de que cuando se le ocurrían dos versos preciosos, decía que eso era un fragmento que había encontrado en una biblioteca, unos fragmentos de un poeta romano que se había perdido. Y entonces ponía solamente esos dos versos, con lo cual se libraba de rellenar el resto del poema, que seguramente era de calidad. Y no le hacía falta nada Con lo más, cual, ¿no? todos los poemas son preciosos. Pues Pero son Fragmentos del cortísimos. Romano. Eso Fragmentos del Romano. El libro recomendado hoy de Antonio Sánchez Zamarreño. Y nos queda nada, 20 segundos. ¿Tú me puedes dar tu palabra en 20 segundos? Te voy a dar dos. Una que pertenece al lenguaje común para que la gente no sea, que es añoranza. Añoranza, me encanta. Es una palabra que me gusta por la forma y por el significado. Preciosa. Y luego ¿La te voy a segunda? dar otra. Tengo que darte una palabra de la tierra para que no se pierdan. Hombre, claro. Entonces te voy a dar una no por lo que significa, sino por cómo suena. A mí me encanta cómo suena. Es la palabra cancarina. Cancarina, no sé lo que es. Cancarina en castellano tiene un sonido mucho más feo, que es cascabullo. O boina. El cascabullo o boina es lo que tienen las bellotas encima. Las bellotas tienen encima una especie de boina que el diccionario llama boina o cascabullo. En mi pueblo se llama cancarina y me parece una palabra Pero la preciosa. cancarina es el rabillo ese que tiene la boina. Es la boina que tiene la bellota. Ah, la boina que La tiene la boina tiene bellota. una boina, la bellota tiene una boina. Pues Entonces se llama añoranza y cancarina van a la caja de las palabras Cancarina, rescatadas hoy con Julio Borrego. Muchísimas gracias por haber venido. El próximo día volvemos a abrir esta lengua desatada y seguiremos charlando y conversando. Muchas gracias a ti, Julio, por muchas haber gracias venido. a ti. Y aquí cerramos el programa de hoy. Gracias por seguirnos. Hasta la próxima.